El corazón de Janine Laurent latía con fuerza, como el remo de un gondolero contra la laguna Esmeralda, mientras se deslizaba bajo el puente de Rialto. La luz de la luna se fracturaba en el agua ondulante, proyectando fragmentos de plata sobre la piedra. Durante 2 gloriosos días, Venecia había sido un sueño: palacios de tonos pastel, campanas de iglesia con su orquesta y la cálida mano de Mark en la suya mientras bailaban por callejones escondidos. Pero esa noche, bajo un cielo de postal, su paraíso se hizo añicos. Se detuvo allí a la sombra del arco y se asomó a un estrecho canal. Allí, bañados por la luz de las farolas, los brazos de Mark rodeaban a otra persona: Isabella Moretti, una artista local de cabello negro azabache y ojos como nubes de tormenta. Su apasionado beso fue como una cuchillada en el pecho de Janine. Segundos después, Mark la vio. Su rostro se estremeció, pasando del placer al horror. Isabella retrocedió, con la culpa mezclándose con la rebeldía. Janine huyó, jadeante, con cada paso resonando en la traición. Minutos después, atrapada en una llamada silenciosa, Janine llamó al consulado estadounidense, pero se encontró con que los vuelos estaban agotados, los teléfonos no funcionaban y la barrera del idioma la impedía. Sola, en una ciudad extranjera, con el corazón hecho pedazos, hizo una promesa bajo las estrellas. Mark pagaría por esta desgracia, no con amenazas ni violencia, sino con la justicia poética que solo Venecia podía ofrecer. En los próximos minutos serán testigos de vislumbres del paraíso, cómo la magia veneciana adormeció a Janine y Mark hasta que aparecieron las grietas. Primeras dudas, las sutiles señales, los misteriosos mensajes, las inexplicables ausencias de Mark, los inquietantes bocetos de Isabella, que sentaron las bases de la traición. El abrazo apasionado, el devastador descubrimiento de Janine en el reflejo de la luna en una góndola. Varada y conmocionada, sus desesperados esfuerzos por escapar, frustrados por los vuelos agotados y las laberínticas calles de la ciudad. Creando retribución, el uso estratégico que Janine hace del arte y la leyenda venecianos para tejer un ajuste de cuentas público que expondría la infidelidad de Mark. La mascarada veneciana. En carnaval, las máscaras ocultan verdades, hasta que Janine las desenmascara de la manera más dramática. Retribución desatada. Un torrente de emoción cuando un mural oculto revela la infidelidad a todo el campo, provocando vergüenza y arrepentimiento. Consecuencias y... perdón. El arrepentimiento de Mark, la encrucijada moral de Janine y los frágiles hilos de la reconciliación. Rincón de consejos de expertos. Orientación de una terapeuta de parejas sobre la sanación tras una infidelidad en el extranjero y de una abogada internacional sobre la gestión de divorcios en jurisdicciones extranjeras. Siguiente historia: pecados de la cuñada. A continuación, una familia desgarrada por la rivalidad y el engaño entre suegros, donde las lealtades y los legados chocan. La luz de la mañana se reflejaba en el canal mientras Janine recobraba la conciencia. Cada aliento sabía a sal y a posibilidad. Ayer había sido perfecto. Un desayuno de pasteles recién hechos en un campo tranquilo. Los vítores juguetones de Mark, mientras ella probaba un helado por primera vez sin mancharse la cara. Y ese concierto privado en góndola bajo faroles flotantes. Exploraron rincones escondidos, un claustro abandonado con hiedra trepadora, una librería silenciosa donde Madame Bianchi guiaba los dedos de Janine sobre los lomos de cuero con suaves susurros italianos. Mark la observaba, deslumbrado por su curiosidad. Janine se maravilló de él. Tan atento, tan lleno de asombro. Pensó en su hogar, donde la rutina enmascaraba el romance. Aquí, cada reflejo en el agua era un espejo de su amor. Pero mientras paseaban por el río de San Polo, esa tarde, Janine notó que la mirada de Mark se desviaba hacia una estrecha calle donde se detenía una mujer con una bata de pintora. Él se giró cuando Janine captó su mirada.
restándole importancia con una broma sobre el bloqueo artístico. Sin embargo, Janine sintió una punzada. Esa noche, entre Sicchetti y Prosecco, Mark elogió los paisajes nocturnos de Isabella, sus representaciones de Venecia a la luz de la luna. Describió que quería que les pintaran un retrato. Janine forzó una sonrisa, removiendo una escasa tapenade de aceitunas. «Suena delicioso», dijo, aunque sintió una opresión en el pecho. Más tarde, subiendo el empinado empedrado de vuelta a su palacio, Janine repasó las fotos del día. Una foto de Mark e Isabella, compartiendo una sonrisa cómplice mientras examinaban un lienzo. Una foto espontánea de la mano de Isabella rozando el antebrazo de Mark. Las imágenes brillaban en su mente como veneno. «¿Estoy dándole vueltas?» Presionó la palma de la mano contra la columna a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. De vuelta en la suite, Mark se duchó mientras Janine trazaba la firma de Isabella en el cuadro regalado. «La ciudad revela su corazón en rincones ocultos», decía la placa. Janine se estremeció, preguntándose si algunos rincones estaban destinados a permanecer ocultos. Para el miércoles, la duda se había infiltrado en cada pensamiento de Janine. El teléfono de Mark vibraba constantemente. Mensajes de mensajería instantánea y códigos de área desconocidos. Lo vio entrar al baño con el dispositivo. En el espejo, el lápiz labial corrido dibujaba la forma de su boca. Durante la cena, Janine preguntó por un mensaje críptico. «Reunión a medianoche. No llegues tarde». El rostro de Mark se congeló. «Emergencia laboral», mintió. Ella se negó a insistir, pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Esa noche, sin dormir, vagó por la desierta Venecia. Callejones. El suave chapoteo del agua hacía eco de sus pesados pensamientos. Se encontró en la Escuela Grande di San Rocco, contemplando los dramáticos lienzos de Tintoretto sobre traición y redención. En el prendimiento de Cristo, el dolor de la traición irradiaba del lienzo. El reflejo de Janine tembló. Sintió a Cristo y a Judas, víctima y traidor. Al regresar al palacio, pasó junto a la puerta del estudio de Isabella, entreabierta. Una sola vela en el interior proyectaba sombras danzantes. La curiosidad floreció con el temor. Entró con el corazón latiendo con fuerza. Bocetos cubrían el suelo, estudios del perfil de Mark, su mano en la cintura de una mujer, sus labios entreabiertos. En una mesa de la esquina, un retrato a medio terminar. Mark e Isabella en la mirada del otro, a un mundo de distancia de la adoración de Janine. Una tabla del suelo crujió. Janine se agachó detrás de un caballete cuando Isabella salió. «Un regalo para Mark», murmuró Isabella, alisando el lienzo con el pincel. «Me inspira». Janine sintió náuseas. Retrocedió, golpeando un taburete. Isabella se giró, con el cepillo en alto. «¿Quién anda ahí?» Janine huyó en la noche, jadeante. Llegó al canal y se contempló el reflejo de la luna fracturándose en el agua. La duda se convirtió en certeza. La traición de Mark no era un rumor. Era una verdad desenmascarada que esperaba ser revelada. Esa noche, Janine insistió en un paseo nocturno en góndola, su pretexto para reavivar el romance. El barco se deslizó bajo arcos de piedra, cubiertos de niebla. Mark remó en silencio. Cuando se detuvieron bajo el ponte de Legulie, Janine fingió cansancio, inclinándose hacia adelante para poder vislumbrar su reflejo. A lo lejos, otra góndola flotaba. La luz de la farola reveló a Mark e Isabella entrelazados, con los labios apretados en un beso que le quitó la respiración a Janine. Apretó el remo con el corazón latiéndole con fuerza. El lamento del gondolero se acercaba demasiado, una triste melodía de pérdida. Cuando Mark la vio, se quedó paralizado. Isabella saltó, pasándose los dedos manchados de maquillaje por la boca. Mark balbuceó disculpas. El mundo de Janine dio vueltas. La canción del gondolero parecía burlarse de ella. Hundió el remo en el agua, enviando ondas de sonido. «¿Cuánto tiempo?» La mirada de Mark osciló entre las aguas silenciosas y la mirada penetrante de Janine.
Es complicado. Se levantó, con la capa ondeando. ¿Esta es tu idea de un romance secreto? Tragó saliva. No es lo que piensas. Ahórratelo. Intentó tomar su mano. Ella la apartó. La fría brisa del canal le arrancó el pelo. Se deslizó de la góndola y corrió por el muelle, con los talones resonando en las losas. Mark siguió su camino a la luz de la linterna. Sus llamadas resonaban huecas. Dentro del palacio, Janine paseaba por el salón. Las cortinas de encaje eclipsaban sus lágrimas. Marcó a casa. Solo quedaba el buzón de voz. La risa de sus hijos en llamadas anteriores ahora la atormentaba. Se hundió en un sillón dorado, con un silencio aplastante. Mañana, juró, desenmascararía la traición más profunda que se escondía bajo este acto físico. La mañana amaneció con un dolor sordo. Janine recuperó su teléfono. No había vuelos disponibles durante 72 horas. El número del consulado no recibió respuesta. En la plaza de San Marcos, vio cómo las palomas se dispersaban. Los turistas tomaban un capuchino. La vida se movía mientras la suya se desmoronaba. Encontró una pequeña pensión cerca de Campo Santa Margarita. La casera, Rosa, le ofreció una abundante minestrone en un inglés mal hablado. «Pareces perdida», dijo Rosa. Janine logró asentir. «Sí, perdida, en la traición y en la ciudad». Compartieron pan. Rosa escuchó. Cuando Janine se fue, regaló un azulejo pintado a mano. «Lleva esperanza». Armada con café y azulejos, Janine regresó al cibercafé de Antonio. Investigó las leyes locales de divorcio, el requisito de residencia de 6 meses para solicitarlo en Italia, los tratados de reconocimiento con Estados Unidos. Imprimió resúmenes del sitio web de la Asociación Internacional de Derecho de Familia. Pero la logística legal palideció ante la desorientación emocional. En una actuación de mimo con máscara, un actor silencioso se arañó el corazón. Janine lloró en la plaza. Los transeúntes le ofrecieron pañuelos. Ella los guardó en el bolsillo como talismanes de resiliencia. Esa noche, probó el bar de jazz clandestino de Venecia, escondida tras una máscara de plumas, perdida entre las sombras. Garabateó en su diario. «Pensé que el amor era para siempre. Ahora sé que puede ser una mentira. Pero Venecia, antigua e inquebrantable, me enseña que la belleza y la traición pueden coexistir». Janine dedicó el jueves a la estrategia. Volvió a visitar la Fundación Musei Civici y consultó a Luca sobre las tradiciones del arte público. En los polvorientos archivos, Janine descubrió muros murales del siglo XVIII, murales que exponían los vicios públicos durante el carnaval. A menudo efímeros, dejaron huella en la conciencia social. Se asoció con María, la grabadora. En un taller de frescos iluminado con velas de sebo, Janine trazó plantillas. «Lunine». La M de Mark, entrelazada con el remolino pintado por Isabella. «Un corazón roto, gotea como sangre veneciana». La frase en latín. «Veritas liberi faciet». La verdad os hará libres. Mapearon un lugar, la Ruga Giuffa, un amplio terraplén de piedra, donde se reunía la multitud antes de los desfiles de medianoche. Maria protegió las plantillas. Janine se cubrió el rostro con polvos y rubor. Durante el día, Janine se integraba al círculo de Isabella, asistiendo a los talleres abiertos en el Dorso Dur. Sonsacó a Isabella detalles, su inspiración, sus sueños, sus sentimientos por Mark. Fingió amistad mientras recogía confianza personal. Isabella llamó a Mark la mía musa más de una vez. Janine grabó los comentarios casuales de Isabella en su teléfono. Cada frase era un ladrillo en su casa moral. Janine contactó con un poeta callejero, conocido por desnudar los pecados cívicos en versos espontáneos. Le encargó un pareado para la noche de carnaval. Bajo las máscaras ocultamos nuestra vergüenza, pero Venecia pronuncia cada nombre traicionero. El poeta accedió, y su voz prometió que el pareado resonaría como un gong a esa medianoche. Para el viernes,
Janine había dado forma a un tapiz. Estudio privado de Derecho y Arte, espectáculo público y protección ética. Su objetivo no era destruir, sino revelar. Venecia, en su grandeza fantasmal, sería testigo. La noche de carnaval llegó en un remolino de lentejuelas y susurros. Janine, envuelta en terciopelo negro con ribete carmesí, se unió a la multitud enmascarada en Campo San Polo. La música subía desde las bandas de música. Los gondoleros cantaban baladas subidas de tono desde plataformas iluminadas. Una nube de perfume e incienso flotaba en el aire. Janine guardó sus poemas y plantillas en el bolsillo. A las 23:45 se escabulló hacia Ruga Jufa. María y el poeta callejero la esperaban, temblando de emoción. Se instalaron bajo un arco de piedra tallada. Janine presionó la plantilla más grande, las iniciales entrelazadas de Mark, contra el frío ladrillo y la roció con pintura de secado rápido. Un momento de trabajo, luego la siguiente plantilla, luego el poema en fluidas letras rojas. Bajo las máscaras ocultamos nuestra vergüenza, pero Venecia pronuncia cada nombre traicionero. La pintura filtrada goteaba como lágrimas. La pared brillaba bajo la luz de las antorchas. Una confesión escrita para que la viera todo juerguista. De vuelta entre la multitud, Janine observaba. Mark e Isabella se acercaban, con sus máscaras relucientes. Al pasar junto al mural iluminado, Mark se llevó la mano al corazón. Isabella jadeó, aferrándose la máscara. La multitud guardó silencio y luego murmuró. Un joven veneciano se llevó un dedo a los labios, recitando el pareado. Otros se unieron, un coro de verdad que atravesó el jolgorio carnavalesco. Janine sintió que la adrenalina y el arrepentimiento chocaban. Se fundió de nuevo con los bailarines, con lágrimas brillando bajo su máscara. Había dejado claro su propósito. Ahora se preguntaba, ¿había ido demasiado lejos? Al amanecer, las fotos del mural inundaron las redes sociales. #mentiras venecianas se convirtió en tendencia. Los turistas posaron ante el muro de las confesiones. Los periódicos locales publicaron titulares. Exposición de carnaval. Romance o engaño. La puerta del estudio de Isabella resonó con los golpes de los curiosos que exigían explicaciones. Mark llegó, sin máscara, con el cuello manchado de rojo por la pintura que se había limpiado a toda prisa. Irrumpió. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traicionarme donde la belleza contiene el aliento? Isabella derribó los lienzos, con lágrimas en las mejillas. Lo amaba, sollozó. Janine observó cómo la furia y la compasión se debatían en su interior. La pasión juvenil de Isabella parecía genuina, aunque equivocada. Mark la miró fijamente, con una silenciosa confesión en los ojos. La artista en Janine reconoció a una compañera creadora, una que pintó su verdad en una pared a medianoche. Esa tarde, Janine visitó los lienzos maltratados de Isabella en su desván. Se ofreció a encargarle una nueva obra. Verdad a través del arte, no vergüenza. Isabella asintió, con la esperanza y la culpa en conflicto en su rostro. Más tarde, Janine confrontó a Mark en privado en el patio del palacio. No quería destruirte, dijo en voz baja. Quería que sintieras la pérdida. Mark inclinó la cabeza. Lo sé. En la silenciosa luz del amanecer sobre la laguna, Janine le perdonó la existencia del romance, pero no su secretismo. Exigió honestidad o el exilio. Mark, destrozado, aceptó irse de Venecia y buscar su perdón en sus términos. El último día de Janine en Venecia fue tranquilo. Caminó sola por el ponte de la Academia, contemplando los reflejos dorados y la madera desgastada. Se detuvo en un café donde ella y Mark compartieron su primer capuchino, recordando risas y promesas. Ahora bebía un expreso lentamente, saboreando la claridad nacida del dolor. Mark apareció en la puerta del café, con la maleta en la mano. Se acercó desenmascarado, la vulnerabilidad grabada en cada línea. Lo siento, susurró, por cada mentira. Janine lo observó.
esposo, traidor, amante arrepentido. Prométeme honestidad. Dijo, no más máscaras. Mark asintió, con lágrimas brillando. Para siempre. Se abrazaron, tentativamente, dos corazones heridos, pero dispuestos a intentarlo de nuevo. Janine sintió la frágil brasa de la esperanza. La traición no podía matar el amor si la honestidad lo alimentaba. Consejos de expertos. Orientación terapéutica. Infidelidad en viajes. Aborde el estrés de la inmersión cultural con terapia de competencia cultural para gestionar la idealización romántica en el extranjero. Reconstruyendo la confianza. Utilice la escala de confianza de Gottman. Pequeñas acciones diarias, honestidad constante y ejercicios estructurados para fortalecer la confianza. Procesamiento emocional. La terapia narrativa ayuda a articular la historia de la traición y a recuperar la autonomía. Asesoría legal. Difamación y arte público. Asegúrese de tener una base fáctica antes de las acusaciones públicas. Documente las pruebas para evitar represalias legales. Procedimientos de divorcio en el extranjero. Coordínese con un abogado estadounidense para presentar sentencias provisionales. Comprenda. Tratados de residencia y reconocimiento. Protección de activos en el extranjero. Utilizar acuerdos prenupciales y fideicomisos para salvaguardar la propiedad en el extranjero. De vuelta en Nueva York, Janine abrió la maleta y encontró una invitación dorada. Wyatt Estate, 20 de abril, gala. Era para la boda de su cuñado, con la hija de un magnate de la lista Fortune 500. Los rumores se intensificaron. Se rumoreaba que el pasado de la prometida estaba entrelazado con viejos secretos familiares. Janine sintió una chispa familiar. Otra historia de lealtad puesta a prueba, engaños desenterrados y venganza o gracia. A continuación, Los pecados de la cuñada. Una saga de rivalidad entre suegros, testamentos ocultos y el precio de la lealtad familiar.